Escucha mi voz decir que contigo voy a estar. Aquí estoy, siempre aquí estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Reciba y tolere. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios de diversos teólogos y maestros de la palabra de Dios. En los días de dolor, cuando todo parece mal, Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. aquí estoy, siempre aquí estoy. Mi amor no cambiará. Amigo oyente, Romanos 14:1 dice lo siguiente: Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Comenta W. Tyson: fe no se usa aquí en el sentido de confianza en Cristo para salvación, porque cualquier fe puesta en Cristo, sea débil o fuerte, no se salva. Fe se refiere aquí a una comprensión fuerte o débil, mayor o menor, de aquel evangelio que hemos creído y recibido cuando fuimos salvados por Jesús. La pregunta era: ¿el cristianismo requería o no la abstinencia de ciertas carnes y la observancia de ciertos ayunos y fiestas sagradas, como había sido bajo la ley de Moisés? El hombre que sostuvo que así es considerado débil en la fe. Había captado débilmente la amplitud de la obra redentora de Cristo, mientras que aquel que había alcanzado una luz superior y había sido liberado de todos esos ritos de la ley, era por tanto fuerte en la fe. Ahora bien, el apóstol Pablo asume que este último tenía razón porque dice en el versículo 14: Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Sin embargo, asume que aquel que es de fe débil y aún se apega a la ley de Moisés no debe ser menospreciado por ello, porque el mismo versículo se completa con la frase: mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Así notamos en Pablo un reconocimiento y hasta una identificación con aquellos creyentes que habían madurado en fe, y esto les permitió dejar atrás el ritualismo de la ley y asimismo podernos notar una gran consideración hacia aquellos creyentes que no habían madurado en fe y seguían practicando el viejo rito de la ley con todas sus ordenanzas y ceremonias. La cuestión era si aquel hermano débil en su fe podría o no ser recibido en la iglesia. Ciertamente, para la salvación no se le exigió a los que venían del judaísmo religioso que ignoraran las fiestas judías, ni que comieran carnes inmundas según la ley. Pero nunca se pudo tolerar que estableciera su escrupulosa observancia de la ley como el estándar normal de la fe cristiana, es decir, que quisieran imponer la obediencia a la ley y a toda la iglesia. Tal cosa era esclavizar a los creyentes, según el mismo Pablo dijo en Gálatas 5:1. Permaneced pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de esclavitud. Nadie puede imponer sobre los hombres cargas que el Señor no haya atado. De ahí que los débiles en la fe sean recibidos, pero no para juicios o condenas de opiniones. Si se contenta con disfrutar de las ventajas de la comunión contigo, sin insistir en que estás equivocado, déjalo ser recibido. Pero si su objetivo es promover la discordia y que los que hemos sido librados del yugo de la ley nos volvamos a poner bajo este, entonces no tiene un lugar legítimo en la comunidad de los santos. No dejes que los fuertes en la fe desprecien a los débiles, porque sus convicciones descansan en última instancia en la revelación divina. La ley de Moisés era de autoridad divina y aunque abrogada en Cristo, sigue siendo divina. Por tanto, no era de extrañar que algunos de los judíos conversos todavía sintieran objeciones insuperables a su abandono. Era una cuestión de conciencia para ellos, y el hombre que respeta su conciencia merece respeto, incluso cuando tiene prejuicios y está equivocado, como leemos más adelante en Romanos 14:6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios.
El fuerte, por tanto, no debe poner tropiezo a su hermano débil. No debe hacerlo, por ejemplo, mostrando desprecio por su celo religioso y ritualista. La disposición a burlarse de su debilidad no convencerá al de fe débil de actuar en contrario, sino que le hará endurecer aún más su posición e incluso hará que lo aleje por completo de aquellos con un espíritu tan poco amable y tal vez incluso se vaya a la apostasía. Ahora, aunque el fuerte tenía perfecto derecho a ignorar los ritos de la ley, no tenía derecho a ignorar las cosas elementales de la ley, justicia, paz y gozo, ni a poner en peligro a nadie, por quien Cristo murió, como dice en Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los débiles no están obligados a abstenerse de cosas que les parecen pecado, pero los fuertes están obligados a tolerarlos, mientras los débiles no quieren imponerle su legalismo. Al fuerte le era lícito emplear argumentos para convencer al débil de que comprendía mal el carácter y el propósito del Evangelio, pero no le era lícito reírse de sus escrúpulos y asegurarle que no había ningún daño en comer ciertos alimentos o hacer ciertas cosas que al otro le parecían inmundas según la ley. Eso podría ser bastante cierto para él, pero no lo será ni lo sería para su hermano débil. Los débiles en la fe no deben juzgar ni condenar a los fuertes en la fe. Debe dejar a un lado este espíritu de censura de unos para con otros. Que cada uno esté plenamente persuadido en su propia mente y actúe de acuerdo con sus propias convicciones. Su juicio no es vinculante para ninguna conciencia sino la suya propia. En cuanto a todos los demás asuntos, debe haber tolerancia y caridad mutuas. Ya sea fuerte o débil, su objetivo debe ser aprobarse a sí mismo ante el Señor en todo y por amor del Señor promover el consuelo y la perfección de todos sus hermanos. Que la conciencia no se ofenda ni sea ofendida. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que permite en su propia práctica. Donde haya duda, respete esa duda. Procure que su conciencia esté bien informada y esté siempre limpia. Termino preguntando, amado amigo y oyente, ¿recibiremos y toleraremos al hermano en Cristo que no sigue las mismas costumbres que nosotros? ¿Recibiremos y toleraremos al hermano que, teniendo el mismo Señor y Salvador que nosotros, tiene una práctica diferente? ¿Mostraremos respeto y tolerancia a causa de su conciencia? ¿Nos recibiremos y mostraremos tolerantes con todos los hermanos en este día y todos los días de nuestra existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volar a casa hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.